Amigos de Triple R, mucho gusto en saludarlos nuevamente. Paisanos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública. Un saludo desde Zacatecas, auditorio del canal 15.1 de B15. Muchas gracias por su amable atención. Vamos a platicar en esta ocasión con una invitada de lujo, la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Bañuelos de la Torre. Torre. Bienvenida, senadora. Muchísimas gracias, Paco. De verdad que muchas gracias por permitirme estar aquí en esta entrevista, que mucho nos la hemos saboreado y no se había dado la oportunidad, y por saludar a todo tu auditorio. También a todos los que nos ven y nos escuchan en Estados Unidos, pues un fuerte abrazo. Nos vamos a ver pronto. Voy a estar en Las Vegas a principios del mes de diciembre. Me invitaron al Club de Migrantes para que hablemos ¿Hay de nuestro migrantes proyecto. zacatecanos? Hay migrantes Porque zacatecanos sí hay en muchos Nevada, zacatecanos, sí. pero en los casinos. No, hay clubes muy organizados ahí en Las Vegas, como tenemos en todos lados. En Chicago, por supuesto, no es la excepción, en California, en Fort Worth, Texas, pero en Nevada también hay, y particularmente en Las Vegas y de zacatecanos. Entonces, también hay oaxaqueños y poblanos. Es un club muy organizado, y pues me hicieron Sí, la invitación. los zacatecanos no son mayoría en Estados Unidos de los migrantes, No. pero sí son los más Son los más organizados. organizados. Y en Chicago hay varios clubes importantes. Y por cierto, la vez que fuimos, a principio, ¿qué fue a mitad de año o a principio? Febrero. Cuando vimos al presidente que dice, Febrero. tenemos un año solicitando una entrevista con el gobernador y no ha podido venir, no ha podido llamarnos. Mm. Se sentían mal atendidos. Ajá. Así que pues hay que que atender apapacharlos, ¿no? nuestra Porque comunidad mandan mucho migrante, por dinero. supuesto, sostienen la economía. Antes decíamos que sostenían la economía de Zacatecas, siempre ha sido cierto, pero la verdad es que después de lo de la pandemia, creo que afortunadamente han tenido ya un reconocimiento público de que no solamente son un motor de la economía en los estados migrantes, sino del país. Pues las remesas durante todo el periodo de pandemia, en honor a la verdad, es que es lo que le dio estabilidad económica a México. Y qué bueno que se les haga ese reconocimiento, pero también es muy importante que se les brinde la atención que se merecen, ¿verdad? En la tribuna del Senado usted ha estado insistiendo en la restitución del 3x1, pero no hay forma de que la cuarta transformación ceda. Ha sido muy complicado. Hay dos cosas en particular sobre los que año con año yo insisto en que se valore el recuperar, que es evidentemente el programa 3x1, en el que aparte Zacatecas fue pionero, y gracias a la organización de nuestros paisanos, y el otro es el fondo minero. El fondo Porque minero es también, donde ha insistido más, ¿no? sí, cada año, de hecho pues ya es el quinto año consecutivo, insistimos en que no se redistribuyera de la forma en la que lo están haciendo, y cada año hemos insistido a que regrese la bolsa económica a como estaba originalmente pensada, porque es un doble tributo, Paco. Es un doble impuesto que paga la industria minera, y que fue creado, por cierto, a propuesta de un legislador zacatecano, Fito Bonilla. Fito Bonilla, y para beneficio de los municipios y las ciudades que tienen actividad minera, que esa era su vocación. Y bueno, ahora no es que desaparezca el fondo minero, sigue existiendo, pero se distribuye de una manera en la que pues ciertamente no beneficia y no compensa a los municipios y a los estados que tenemos esta actividad. Entonces yo cada año estoy insistiendo que valoremos. Ahora el fondo minero se distribuye de manera universal en todo el país, se hace a través de un programa especial de mantenimiento a las escuelas, y yo no pierdo ocasión para expresarles a quien toman decisiones que en el reparto de esta bolsa de recursos a cada escuela le corresponden 19,000 pesos. Entonces, con 19,000 pesos no construyes un baño, no haces una cancha deportiva, no alcanzas ni a pintarla, no la impermeabilizas. Entonces, me parece pues que es una manera errónea de destinar este recurso,
Y cada año estamos en ese debate. Este año, con mucha frustración, Paco, me quedé a 2 votos de que lográramos recuperar el fondo minero. Y es muy triste porque muchos de quienes votan en contra ni pertenecen a estos mineros, ni conocen la situación, lo hacen desinformados. Pero también es triste porque hay otros que representan estados como el de Zacatecas y saben lo importante que en su momento fue este recurso, particularmente para nuestros presidentes municipales, porque la distribución era mayoritariamente para los municipios, aunque participaba el Estado y la Federación. Saben lo importante que es, han transitado calles que se han pavimentado con ese recurso, plantas tratadoras de agua, centros de salud, alumbrados públicos, que se hicieron con esa bolsa de recursos y que lamentablemente hoy no tenemos. Entonces, sí, cada año, Paco, nosotros estamos insistentes en el tema del programa 3x1 y en el rescate del fondo minero. Un argumento es que ese dinero se lo robaban los presidentes municipales. ¿Sí hubo robos? Mira, hubo robos sin duda, y hubo desvío de recursos, y hubo mal empleo de esos recursos, pero yo sostengo que la solución no es desaparécelo o aplícalo de una manera distinta, no, es transparéntalo, ponle candados. El año en el que tomaron la terrible decisión de redistribuir esta bolsa de recursos, yo decía, hagamos una fórmula distinta y que se apeguen a informes trimestrales, incluso de auditoría, que se obligue a que tenga reglas de operación distintas, acotemos las obras a las que se puede aplicar el porcentaje de recursos en esta fórmula de distribución y muchos otros mecanismos que te pueden ayudar a evitar ese saqueo, que sí existía, pero que, insisto yo, la decisión me parece drástica y aparte desafortunada, porque ha habido saqueo en todo nuestro país, en todos los rubros, ¿verdad? Entonces creo que hay mucha falta de información respecto a cómo es que nace ese doble impuesto y qué espíritu acompañaba su distribución. Hay que seguir insistiendo en eso. ¿La decisión la tiene el presidente? ¿Él es el que no quiere? Mira, la decisión la tiene la mayoría de los diputados federales y de los senadores. A final de cuentas es una atribución exclusiva, en el caso de los diputados federales, el tema del presupuesto. Nosotros, ¿por qué participamos de este debate? Porque al Senado de la República nos corresponde la ley de ingresos de todo el paquete fiscal. Y en la ley de ingresos es donde justamente vemos este tipo de temas. Pero está en nuestra cancha, está en el legislativo. Los legisladores de Morena no hacen nada así que incomode al presidente, incluso los de ustedes. Nosotros votamos en contra del PT y los del Verde son muy salameros. Mira, yo no lo diría en esos términos. Creo, a final de cuentas, hablo exclusivamente por los legisladores del PT, que la mayoría de las discusiones y lo que le hemos aprobado al presidente lo compartimos en su totalidad, Paco. ¿Cómo tú te explicas que él haya sido nuestro candidato para jefe de gobierno en la ciudad y las 3 ocasiones a presidente de la República si no compartimos su proyecto de gobierno? Claro que lo compartimos, mas no de manera robotizada, no a ojo cerrado, no sin el espíritu crítico que nosotros tenemos. Nuestras bancadas en Cámara de Diputados y en el Senado de la República no hemos aprobado el 100% de las iniciativas del presidente. El Fondo Minero es un ejemplo de ellos. Otro tema es el de los fideicomisos. No a todas vamos, pero es evidente que vamos en la mayoría y no por salameros, sino pues porque compartimos su manera de gobernar. Sí compartimos que se tiene que subir a un rango constitucional todos los programas de bienestar, que son programas de la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que necesitábamos garantizar que él, terminando su mandato, ese derecho adquirido por los adultos mayores, por los jóvenes, por las personas con discapacidad, no se manoseara o no se quitara, porque es una gran conquista para estos sectores que son vulnerables en nuestro país y que siempre habían estado olvidados. Entonces, en eso, por supuesto que estamos de acuerdo en su política social, por supuesto que estamos de acuerdo en implementar políticas de austeridad, como lo ha hecho durante todo su mandato. Por supuesto que estuvimos de acuerdo en la revocación de mandato. Aparte, él puso el ejemplo, siendo la primera autoridad en este país que se somete a la consulta, una consulta que era vinculatoria y que organiza el Instituto Nacional Electoral.
en su inmensa mayoría coincidimos con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en lo que no, lo señalamos con dignidad, lo señalamos con argumentos, damos cuáles son los motivos de por qué no coincidimos y contrarrestamos nuestro punto de vista y lo manifestamos a través del voto. Así ha sido nuestro actuar en el Congreso de la Unión. No he oído que ustedes hablen del endeudamiento. ¿Y va a dejar el país a mí y a todos los demás ancianos y a los niños a los que les da beca y a las señoras madres solteras, a todos nos va a dejar con 16 billones de deuda? Mira, 16 billones, son 16 millones de de millones. millones que no nos los acabamos en toda una vida. Mira, yo creo que sí son visiones distintas de cómo se gobierna y se administra el recurso público. Nosotros tenemos un gobierno, está por concluir en su recta final, que no subió el servicio de la energía eléctrica, no incrementó el precio de la gasolina, no hizo un solo nuevo impuesto. Fueron compromisos que nosotros en el proceso electoral anterior hicimos ante la ciudadanía. Es el primer gobierno que distribuye de manera universal y sin condicionamiento programas que hoy por hoy llegan a 7 de cada 10 hogares en nuestro país. El tema del endeudamiento, habrá que traer al debate el endeudamiento del FOBAPROA, cómo en tiempos de nuestra historia reciente nos fuimos deshaciendo de las empresas del Estado en beneficio de particulares. Entonces me parece que simple y sencillamente es una visión distinta de ver las cosas. Este gobierno no contrajo una deuda externa, lo hace sobre sus propios recursos. Entonces, yo sostengo que la historia aparte en breve habrá de calificar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como el mejor gobierno de la historia reciente de nuestro país. Pero si para que nos entienda bien nuestra audiencia, trasladamos ese problema de la deuda a una familia, el señor puede dar su gasto muy puntual, tener todos sus impuestos pagados, muy ordenado. Pero si le deja una deuda de 8 o de 16 millones a la señora y se muere el señor, pues pobre familia, ¿no? Mira, también te digo, en ese mismo ejemplo que tú señalas, si nosotros nos vamos a la lógica de una familia, yo he tenido oportunidad de constatar en la más lejana y más modesta comunidad del semidesierto zacatecano, como de cualquier otro municipio de nuestro estado, que llegas a una familia en donde se encuentran dos personas adultas mayores que tal vez tienen como integrante a una persona con discapacidad en su familia, un joven que está estudiando preparatoria y universidad. En la vida, Paco, habían recibido de manera simultánea, porque son derechos de carácter individual y también son universales, un recurso que les llegara del gobierno federal. La deuda es administrable, no lo califico yo como un acto irresponsable del presidente, y tú has conocido mis posiciones públicas siempre respecto al tema del endeudamiento, pero no es una deuda inadministrable. Sus objetivos son sacar adelante, a final de cuentas, las obras emblemáticas que van a hacer que circule el recurso en nuestro país. Bueno, pues si un país no puede declararse en bancarrota como un municipio, tendrá que pagar de acuerdo a sus posibilidades e ir pagando, aunque se tarde 100 años. Claro, pero aparte, a ver, mira, no es el primer gobierno que se endeuda y sí es el que lo ha hecho con mayor sentido de responsabilidad, en base a su capacidad económica de pago también. Lo hace en el 5º año de su mandato y después de haber vivido un proceso de pandemia en el que nuestra moneda se mantuvo estable, nuestra economía también. Y que aparte, insisto, trae esta justificación social. En nuestro país estamos acostumbrados a ver presidentes municipales, gobernadores y presidentes de la República que endeudan de manera irresponsable e impagable el patrimonio que es de la nación. Yo creo pues que es un tema, por supuesto, que hay que hablarlo con un amplio debate, pero centrando siempre en que el objetivo de esta adquisición de deuda, que insisto, no es una deuda externa, es con nuestros propios recursos, va para objetivos específicos, Paco.
va para poder concluir obras como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, obras emblemáticas de este gobierno que todos los mexicanos y mexicanas conocemos. Pues, espero que Claudia Sheinbaum o Xóchitl, pero le veo más posibilidades a Claudia, Es Claudia, querido amigo. pero que no vaya a salir con que me dejaron una herencia maldita. ¿No? Bueno, pues Una deuda de 16 billones. Si hay quien chilla por 5,000 millones. Pero imagínate la deuda del Fobaproa, apenas con motivo de la discusión del presupuesto federal, que fue un debate que se dio hace 2 semanas, querido Paco. Se estaba hablando de la bolsa multimillonaria que significa pagar una deuda que fue para beneficio de particulares, fue el rescate para los banqueros. A la fecha lo seguimos nosotros pagando. Forma parte de nuestro presupuesto de una manera muy significativa y era para beneficiar a particulares. Eran los bancos, pero quien le debía eran los ciudadanos. Al final de cuentas fue un rescate para particulares. Los ciudadanos contrataron un crédito bancario, no lo pagaron por X razones, y el banco dijo, ¿qué hago con este dinero? Pues quiebro. Ay, gobierno, yo voy y te rescato, claro. Entró gobierno a rescatar, pero la deuda... La pagamos todos los mexicanos, tú, yo, las personas que nos están viendo. Era de los mexicanos, paisanos. Era de los ciudadanos. No, era de las empresas, era de los banqueros. Pero no pagaron los ciudadanos. No, pero a ver, es como si tú me dices, por ejemplo, ahorita... El que compró una casa y no lo pagó, el banco se quedó con la casa y se quedó con el dinero y el Estado mexicano sale y rescata a ese pobre banquero. Pues es que el dinero lo disfrutó un ciudadano. Un ciudadano, no todos, porque tuvo que volverse una deuda pública, porque tuvo que ser algo que pagaran absolutamente todos los mexicanos que en ese momento vivían y los que le seguimos, que no participábamos. Bueno, yo ya estaba. Pero los jóvenes, una generación que viene detrás de nosotros, querido Paco, que ni enterados estaban y siguen pagando la deuda del Fobaproa para el rescate de unos cuantos, de los banqueros. Bueno, es una discusión que no tiene caso que entremos en este caso, porque la senadora ya se apuntó para ser candidata al Senado. No, querido Paco, está dentro de mi aspiración y en su momento habré de hacerlo. En esta etapa, nosotros el pasado 19 de noviembre presentamos ante la autoridad electoral nuestro convenio de coalición con Morena, con el Partido Verde. De los 3 partidos, solo Morena abrió una convocatoria interna para sus militantes. ¿Ya firmaron el convenio de coalición? Ya firmamos el convenio de coalición. ¿Y incluye Zacatecas? Sí, por supuesto, incluye el estado de Zacatecas. Vamos juntos en el Senado de la República y en los 4 distritos. Vamos juntos en 22 estados de la República para el Senado. Está enterado, él estuvo en un evento en el que nosotros formalizamos. El domingo tuvimos diversas actividades, entre esas presentar ante el Instituto Nacional Electoral nuestro convenio de coalición, pero también, y tal vez el más simbólico para todos nosotros y nosotras, fue la presentación y la entrega de constancia como precandidata única a la presidencia de la República de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, en todos esos eventos estuvimos convocados todas las dirigencias nacionales de los partidos, los gobernadores y gobernadoras que son de nuestro movimiento, los que recién resultaron seleccionados a través de este mecanismo de encuestas como nuestros candidatos a las 9 entidades que va a haber proceso para gobernador. Fue una fiesta para nuestro movimiento. También participaron partidos políticos aliados que no tienen registro nacional, pero sí en diversas entidades, Encuentro Social, Nueva Alianza, Fuerza por México. Entonces, pues fue para nosotros un acto muy importante, simbólico, un día previo al arranque formal de las precampañas, que fue el pasado 20 de noviembre, en el caso de la doctora en el estado de Veracruz, y que ya da pie a esta agenda en la que habremos de caminar rumbo al 2024. Entonces, regresando al tema de mi registro, yo no me registré, Morena abrió una convocatoria para su militancia y nosotros como partidos aliados, y así está plasmado en nuestro convenio de coalición, adoptamos el mecanismo de selección de candidatos a través de la encuesta. Lo hemos hecho así durante todos los procesos electorales en los que hemos sido aliados.
Y al momento final de las encuestas va a ser un ejercicio previo, Morena le llama encuestas de reconocimiento para entre todos sus aspirantes, que son cientos en algunos estados, poder seleccionar a 3 y que el Partido del Trabajo ponga una propuesta y el Partido Verde ponga una propuesta, de tal suerte pues que estemos encuestando a 5 ciudadanas y ciudadanos para cada uno de los cargos que se van a Como disputar se en el hizo con las 2024. corcholatas y con las corcholatitas. Así es, se va a hacer un ejercicio de encuesta. La encuesta Morena propiamente tiene una encuesta interna, tiene una comisión de encuestas dentro de su organigrama. En sus estatutos prevé ese mecanismo de selección de candidatos, y el Partido del Trabajo y el Partido Verde hemos propuesto casas encuestadoras de prestigio nacional, comerciales, para que acompañen a la encuesta de Morena en encuestas espejo, que nos den a todos transparencia, tranquilidad y certeza de que se está llevando las mediciones conforme a lo que demanda nuestro movimiento, ¿no? ¿Ustedes sí confían en las encuestas de Morena? No en las espejo, en las que hace Morena, y esas las que finalmente deciden, ¿no? Porque Marcelo no le confió mucho a las encuestas, y ahora en los candidatos a gobernador, el papá del Checo Pérez dice que lo chocaron, que hubo un cerrón, que le dieron un cerrón. Mira, yo tengo el privilegio y la fortuna de representar al PT nacional en la mesa de la coalición. Me ha tocado estar en la negociación del 2018, 2021, 22, 23 y ahora en la del 2024. Creo que en estos momentos hemos avanzado mucho en cuanto a mecanismos que den certeza para poder transparentar el método de selección de candidatos, ¿no? En el pasado, me refiero todavía al 2021, el hablar de que se midieran a través de encuestas comerciales empatadas o espejo con las de Morena era debates de semanas e intransitable. Nosotros ahora creemos que hemos avanzado de una manera muy significativa, y también eso hay que decir, se lo debemos a un proceso de selección de quienes ahora van a disputar la presidencia de la República en nuestro movimiento, que inició en el pasado mes de junio para ubicar a nuestro coordinador o coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, y que recogió muchas de las demandas de quienes en su momento fueron aspirantes, ¿no? El tema de las encuestas espejo, pues lo pusieron siempre sobre la mesa de debate Marcelo Ebrard, el doctor Ricardo Monreal, el Güero Velasco, y se admitió. Tan se admitió que incluso se incorporaron 2 propuestas por cada uno de los aspirantes que posteriormente se sortearon, y que dicho sea de paso, el PT no propuso a través de nuestro representante, que es el diputado Gerardo Fernández Noroña. A partir de ahí está en el entendimiento de todos que se deben de hacer encuestas espejo. Nosotros vivimos el proceso de la selección de nuestros precandidatos a las gubernaturas, y quiero decirte que nos encontramos, por ejemplo, con 2 casos excepcionales. El caso de Puebla es uno de ellos. En Puebla salieron en empate técnico en las 3 encuestas que se hicieron, la de Morena y 2 casas encuestadoras comerciales, salieron en las 3 en empate técnico Alejandro Armenta y Nacho Mier. Entonces se volvió a hacer encuestas 3 nuevamente, ya midiendo solo los atributos de los 2 punteros para lograr el desempate. Y es como llegamos a la conclusión de que Alejandro Armenta cumplía pues con todas las expectativas ciudadanas para ostentar la candidatura. Y a Nacho Mier le ofrecimos la posibilidad de que nos represente en el Senado de la República cuando sea su momento, y él aceptó de manera muy generosa. Entonces ya la narrativa respecto a las encuestas es distinta. Yo no te quiero decir que en el pasado podíamos meter como partido las manos al fuego porque esas encuestas se realizaran incluso, o que fueran un mecanismo transparente, pero hoy por hoy pues nos hemos esforzado por afinar esas inquietudes que se han derivado incluso de propios aspirantes que han cuestionado el método y que nos han obligado a
a poder generar condiciones de transparencia entre todos, ¿no? Los dirigentes nacionales, pero también los aspirantes, que a final de cuentas lo más importante es qué opina la ciudadanía, y luego le sales con unos resultados que no son acorde con el pensamiento colectivo, ¿no? En Zacatecas se van a hacer encuestas para En Zacatecas las se van a hacer posiciones del encuestas. Senado Y de los diputados federales. Diputados federales, que son 4. Sí, así es. Y pueden ser, ya se repartieron las posiciones, o los dos candidatos al Senado van a salir de las encuestas. Los 2 candidatos al Senado van a salir de las encuestas y los 4 a los distritos federales, como en el resto del país, querido Paco. No vamos, como te lo mencionaba, en coalición en todo el país. Vamos solo en 22 estados para el Senado de la República y en 255 distritos para la Cámara de Diputados, pero en absolutamente todas esas posiciones se va a hacer encuesta. Nosotros, por ejemplo, en el 2021, acordamos, porque tenían por primera ocasión el derecho los diputados federales a ser reelectos, y nosotros acordamos, en un reconocimiento al desempeño que habían tenido en la primera etapa de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, darles la oportunidad a la inmensa mayoría a que se fueran a la reelección. Entonces, en esos casos, no hubo encuestas, era el pase directo, me refiero, por ejemplo, a los legisladores del Partido del Trabajo. Creo que Morena sí hizo el mecanismo, aún con eso, de las encuestas a sus legisladores, pero hoy te puedo hablar de que de nuestras bancadas, de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados la inmensa mayoría son reelectos. Y ahora tomamos la decisión de no darle un trato distinguido a quienes aspiran a la reelección y a quienes por primera ocasión pretenden obtener el cargo. Entonces, no hay ese tipo de consideraciones, es encuesta pareja, sea o no sea reelección. Dice gente de la oficina del gobernador que los legisladores, diputados y senadores le han ayudado bien poco al gobernador para resolver los problemas. ¿Para qué quiere ser Giovanna senadora nuevamente? ¿De qué forma se le puede ayudar al gobernador y en especial a Zacatecas? Si en este tiempo no han según la evaluación del ciudadano gobernador, no él no me lo dijo, pero sí cercanos, que no lo han ayudado. Dice, ¿para qué quieren ser gobernadores? Para irse a dormir. Senadores. Para hacer ¿cómo dijo que? Parásitos legislativos. Fíjate, Paco, qué bueno que me preguntas, porque yo me he dado cuenta, yo todos los fines de semana estoy haciendo recorridos en Zacatecas desde hace muchísimo tiempo, y hacemos entre 10 a 12 asambleas por fin de semana. Y yo, en parte de estas asambleas, dedico un tiempo muy importante para decirle a la gente cuál es la función de un legislador federal, y en particular de un senador o senadora de la República. Porque la verdad es que sí hay confusión respecto a nuestras esferas de competencia, ¿verdad? Nuestra tarea principal, como sabes, institucionalmente del Senado de la República, pues es legislar, reformar la Constitución, reformar la ley. Evidentemente tenemos el derecho a presentar puntos de acuerdo, representamos institucionalmente a nuestro país ante otras naciones del mundo, somos los responsables de la política exterior de nuestro país y nuestro trabajo está en legislar. Participamos en el tema del presupuesto, solo, como ya lo mencioné, a través de la ley de ingresos, a diferencia de nuestros diputados federales, que su principal responsabilidad, y que no es menor, es el tema del presupuesto, la discusión y aprobación del presupuesto año con año. Entonces, ¿qué podemos hacer por Zacatecas? Creo que lo hemos hecho. Yo lamento que se den ese tipo de expresiones, porque justamente estamos en un momento en el que el Poder Legislativo ha coadyuvado de una manera muy significativa a resolver los problemas de origen y de raíz que tiene la sociedad. Te mencionaba hace un momento solo algunos. Los programas de política social
Claro que es una propuesta de gobierno del presidente, pero no hubiera pero sido estos han una sido realidad. para todos, para Claro, todos los universal, ciudadanos. claro. Zacatecas tiene problemas particulares, Específicos. Los programas sociales son universales. Claro. Y Zacatecas necesita de sus legisladores para resolver, por ejemplo, el problema de la sequía. Ahí están los campesinos yendo a marchitas, a protestas, y nadie les ayuda. En la Secretaría de Agricultura, o como se llame ahora, en la Secretaría de Gobernación, no hay un legislador con su carácter, con su influencia, con su personalidad, que los acompañe. No pueden un senador, un diputado, tocar la puerta del secretario para que escuche a los campesinos. Mira, en el caso de tu servidor he tenido oportunidad de acompañar a muchos presidentes municipales, a Conagua, a SADER, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al SAT, al IMSS, a distintas instancias para resolver distintas problemáticas que tienen nuestras autoridades locales. Siempre lo he hecho y aparte es parte, por supuesto, de mi responsabilidad y de mi convicción. Zacatecas tiene problemas particulares y nosotros necesitamos resolver en lo global, desde lo que legislativamente podemos hacer y en lo particular acompañar, por supuesto, a nuestras autoridades. En el tema de la sequía, los diputados federales del Partido del Trabajo propusieron una bolsa de 1,000 millones de pesos exclusivamente para Zacatecas. A la par, se propuso una bolsa de recursos de 2,000 millones de pesos para regularizar la nómina de los maestros de los subsistemas educativos. Lo segundo lo logramos, lo primero no. En el caso, por ejemplo, en materia de seguridad, que todos sabemos es un tema muy sentido, lo es para todas y para todos los zacatecanos, nosotros siempre hemos estado, bueno, desde la creación de la Fiscalía General de la República, que es un tema nacional, desde la creación de la Guardia Nacional, que es un tema nacional, hasta el encuentro con el secretario Luis Crescencio Sandoval de la Secretaría de la Defensa Nacional, con Rosa Isela, secretaria de Seguridad Pública, para pedirles que nos envíen mayor número de elementos, tanto de la Guardia Nacional como de nuestras Fuerzas Armadas, en todas las gestiones, y yo tengo que hacer este reconocimiento público, que nosotros hemos hecho ante esas instancias, hemos sido atendidos. La aplicación de la estrategia de seguridad ya no es un tema que esté dentro de nuestra competencia, pero sí incrementar el número de elementos de ambas instituciones. En lo particular, yo tuve prácticamente 5 semanas de hacer un recorrido en el pasado mes de mayo y junio, de hacer un recorrido por casi todos los municipios del estado de Zacatecas, para entrarle al tema de la inseguridad desde una etapa preventiva. El consumo de estupefacientes, el cuidado de la salud mental, el cómo identificar si nuestras juventudes se están involucrando en las células del crimen organizado. Hicimos este recorrido acompañando el Senado de la República, por supuesto, acompañándome la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de conferencistas que son médicos militares, expertos en el cuidado de la salud mental y la prevención de adicciones. Entonces, hemos hecho a lo mejor poco hemos comunicado lo que nosotros hemos hecho, pero lo que está en medida de nuestras posibilidades, así ha sido. Yo me siento satisfecha y tranquila, contenta de saber que soy la legisladora zacatecana más productiva. Soy la única mujer que coordina un grupo parlamentario en el Congreso de la Unión. He presentado un sinnúmero de iniciativas y de puntos de acuerdo, pero no solamente la productividad medida en lo que presentas o en las participaciones que tienes en tribuna, Paco, sino que hemos logrado nosotros que se cristalice y se convierta en ley. Y yo me siento tranquila en ese sentido. Nosotros logramos que se reconociera el derecho a toda la clase trabajadora a vacaciones pagadas, después me lo bautizaron como vacaciones dignas. Es una propuesta que yo hice en el mes de diciembre del 2019. Que ya rechazó la Coparmex, ¿no? No, porque lo hicimos en parlamentos abiertos, lo hicimos junto con ellos, hubo un gran trabajo previo, casi de 2 años, lo hicimos con la Secretaría del Trabajo. Hoy dijo que no eran los momentos propicios para una semana de 40 horas. Esa es una iniciativa que presenté apenas esta semana, para que los días de la jornada laboral sean de lunes a viernes. No, yo te hablo de las vacaciones pagadas, eso ya es una ley.
y es una propuesta de tu servidora, vacaciones pagadas Sí, la de a partir del reducir primer... la semana de lunes a viernes. Esa es otra propuesta. Esa no es ley, es una propuesta que presenté esta Y ya la semana. Coparmex dijo, no, ni más. Bueno, afortunadamente la Coparmex no vota, aunque los hemos considerado en todo. No vota en el Congreso de la Unión. Pero sí trabajamos con ellos muchas iniciativas y la verdad es que han sido muy solidarios. Una de esas es esta que te comento, la de las vacaciones sí, pagadas a través del primer año de antigüedad que acreditas en tu trabajo. Logramos también el reconocimiento del derecho de las trabajadoras domésticas y trabajadores, porque también hay hombres, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la pensión. Estamos trabajando de manera muy avanzada para que se les reconozcan esos derechos a los trabajadores del campo, particularmente a los jornaleros y jornaleras. Logramos el reconocimiento de una paridad de salarios a todos los que trabajan en deportes, a quienes se dedican profesionalmente al deporte, y ese es un debate que es reciente y apenas la semana pasada me hicieron favor Napoleón Gómez Urrutia, que preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, de aprobar esa iniciativa que yo presenté. Entonces, hemos logrado cosas, hemos logrado que se reconozca el derecho a los ciudadanos y del Estado mexicano de garantizar la educación desde la etapa inicial hasta la universitaria. En el pasado era de primaria a preparatoria, hoy ya está en el cuarto constitucional y es una iniciativa que nosotros presentamos, el que se le reconozca el derecho, que reconozca el Estado la obligación que tiene de brindar educación desde la etapa temprana hasta universitaria a todas y a todos los mexicanos. Hemos logrado también el que se haga responsable de la salud mental el Estado mexicano. Nosotros en Zacatecas propusimos una ley de salud mental cuando tuve oportunidad por segunda ocasión de ser diputada local. Impulsamos esa ley un grupo de legisladores, entre ellos Norma Castorena, tu para servidora. Que sea requisito para los candidatos, ¿no? No, porque hasta que comprueban que un candidato está sano mentalmente. Ese tiene que ser obligatorio, ¿eh? Bueno, eso no lo he presentado, pero qué bueno que me das ideas, lo voy a presentar. Sí. Pero sí, el que el Estado mexicano se haga cargo de la atención, el cuidado, la prevención, por supuesto, de la salud mental de las y de los mexicanos. Me parece que el tema de salud mental no se ha tomado con la seriedad con la que debe. Nosotros propusimos una ley general de salud mental que no nos aprobaron, sin embargo, logramos meter todo un capítulo completo a la ley general de salud que contempla esta obligación, porque en el pasado, Paco, decirte que solamente 9 estados de la República tenían instituciones públicas que daban atención, entre esos Zacatecas, hay que decirlo, pero solo 9. O sea, es una responsabilidad que el Estado mexicano estaba endosándole a ciudadanos y que en su mayoría acogieron instituciones de carácter religioso, ¿no? Las instituciones del cuidado y la atención a la salud mental hasta hace muy poco tiempo estaban en manos de ciudadanos de buena voluntad y de buen corazón, profesionales ellos, pero era una responsabilidad de la que se excluía el Estado como tal. Entonces, ahí están, pues, o sea, está el trabajo que nosotros hemos hecho, lo que hemos desempeñado en la representación honrosa que tenemos del Estado de Zacatecas y del Partido del Trabajo, y yo creo que los zacatecanos, porque yo me he ocupado mucho de informarles, pues están enterados del desempeño que hemos tenido cada uno de sus representantes en estos ya 5 años y medio que tenemos el privilegio de estar en el Senado de la República. Muy bien, senadora. Si llega usted, ya para terminar, porque sé que tiene muchas actividades, si llega nuevamente al Senado, ¿qué será su prioridad para Zacatecas? Mira, en general. Además de buscar la gubernatura en 2027. Necesitamos atender el problema de la inseguridad. No se puede minimizar, no se puede patear el bote, no se puede esquivar ni el debate ni una eventual solución. Ni encargárselo a la Virgen María. No, necesitamos asumir nuestra responsabilidad, es el problema más importante que estamos padeciendo en el país, y por supuesto Zacatecas tristemente es distinguido porque tiene mayores acontecimientos violentos,
Y es un tema, es un gran reto que lo necesitamos hacer de manera colectiva y cada quien desde su esfera de competencia. Pero también necesitamos generar mayores y mejores condiciones de vida para el campo. La verdad es que hoy en Zacatecas pues estamos viviendo una situación muy preocupante. Estamos enfrentándonos, y tú correctamente lo mencionabas hace un momento, a un año que vamos a vivir los estragos pues, del cambio climático y particularmente de la sequía, en el que lamentablemente nuestros productores no pudieron sembrar, no llegó la lluvia, y que eso lo vamos a padecer absolutamente todos. O sea, se equivoca quien piensa que los problemas del campo en el campo se quedan. Ciertamente es que es un Porque problema los primeros, importante que vamos a padecer. los primeros los recientes es el ganado. Sí, claro. No, Entonces, es es una problema de cadenita. productores y de ganaderos y finalmente de consumidores. Claro, claro. Pero en el ámbito nacional, Paco, también tenemos muchos retos. Yo ahorita presenté una iniciativa en días recientes para que podamos regular la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, dado que estamos, pues afortunadamente, en un momento en el que todas estas herramientas tecnológicas nos ayudan a eficientar mucho nuestras actividades, nuestro desempeño, todo, pero que también tenemos ahí un gran reto que significa el poder meter en nuestro marco legal el uso de la inteligencia artificial para proteger los derechos de autor, para proteger la privacidad y el derecho a la privacidad de las personas, su identidad, pero también para evitar delitos muy delicados, Paco, que lamentablemente ya estamos viviendo en el país, y que es que a través de estas tecnologías se está utilizando para poder generar en la industria de la pornografía infantil. Es un gran mercado negro el que está hoy en la red, y que lamentablemente en el marco también de un proceso electoral en el que ya estamos inmersos, pues van a ser herramientas que se utilicen para denostar a los adversarios, y que no hay ahorita un marco legal que te sancione esa conducta porque no tenemos reconocido ni tipificado como delito el que puedas hacer uso de este tipo de herramientas. Entonces, el tema de la trata de personas, también necesitamos regular al respecto, intentar combatirlo, el tráfico en su conjunto, el tráfico de drogas es el principal en nuestro país y le sigue el de personas. Entonces, pues hay todavía muchas cosas pendientes que hacer, Paco. Estamos en un país que todos los días se enfrenta a distintos retos y otros que no hemos logrado superar del pasado, y yo creo que hay tareas pendientes todavía muy importantes que hacer desde el Senado de la República. Pues muchas gracias, Giovanna del Carmen, por su presencia, por atender nuestra invitación, y esperemos que estaremos atentos para ver cómo le va la encuesta, si es usted candidata o no es candidata, si hace berrinche o no hace berrinche con las encuestas. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Muy agradecida, senadora. Paco, de verdad, de todo corazón, muy agradecida que me des oportunidad de platicar contigo, de saludar a tu auditorio y de que podamos debatir como lo hemos hecho desde hace 20 años, querido amigo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por su atención y nos veremos en la próxima.